Mucho se habló de Hibiki, pero ¿realmente sabemos qué ocurrió? Para entender todo tenemos que ir un par de años en el pasado. El elegido para afrontar la idea de una nueva serie de Kamen Rider en más de 10 años fue Shigenori Takatera, que a pesar de su rol, era un reconocido fanático entusiasta del tokusatsu y el anime. En sus tiempos como universitario, antes de entrar a Toei, formó la Monster Alliance, donde tuvo de compañeros a Ryuta Tasaki, reconocido director del tokusatsu de Toei, y el productor Hideaki Tsukada, quien produjo series como Deca Ranger y Kamen Rider Double. Con este perfil, daba a entender que era alguien que siempre apuntaría a lo que les interese a sus pares, más allá de los juguetes. El primer antecedente ocurrió en Black, que según él, no era una serie que ofreciese algo nuevo, considerándola como una oportunidad desperdiciada de hacer algo distinto a Metal Hero. La llamaba un Uchukeishi con algo más. Tanto que durante una reunión de producción le dijo a Yoso Uehara, guionista de la serie, que no hiciera varias de las ideas que tenía Toei. Si bien es cierto que el productor Susumu Yoshikawa terminó cambiando esas ideas por parte de la empresa madre, a Uehara le aclaró que no se deje llevar por lo que Takatera decía. Luego de trabajar en Black RX, tuvo distintos trabajos, como puede ser estar en la Fushigi Comedy como subproductor, la sitcom Venus Heights, Bakumatsu Kokosei. Produjo el único episodio de Yonimo Kimyo Monogatari en verano de 1993 y estuvo de subproductor en series como Kaku Ranger y O-Ranger. En Super Sentai fue cuando comenzó a ser productor jefe. Estuvo en K-Ranger, Mega Ranger y Gingaman, influenciado no solo por las series en las que trabajó, sino que también por sus propios gustos. Dio 3 series muy distintas, cada una con sus riesgos. K-Ranger salió bien, tomando en cuenta que esencialmente era una Fushigi Comedy hecha Sentai. Mega Ranger costó, pero salió bien parada gracias al boom de las películas estadounidenses de ciencia ficción a finales de los 90, además de que la idea de Iwamoto de hacer la serie basada en la escolaridad rindió frutos. Gingaman fue una fábula épica de mucha popularidad, y con la idea desechada de que no tuviera mechas. Sí, Gingaman estuvo cerca de tener batallas de kaijus, aunque la idea se mantuvo con Titanics y la bestia terrestre. Esto de otorgar siempre algo nuevo tampoco se alejó en Kuga, donde prácticamente revolucionó la fórmula convencional del tokusatsu de Toei, tomando en cuenta bastantes matices como la grabación en 16 novenos, la clara influencia del drama policíaco en la misma y hasta decisiones muy jugadas como el retraso del calendario debido a la escritura de guiones, que prácticamente hizo que Suzuki, el supervisor de la producción, intervenga metiéndose a la serie como productor, teniendo de asistente a Shinichiro Shirakura y metiendo al guionista Toshiki Inoue, conocido por su escritura rápida de los mismos, para progresivamente cambiar el equipo creativo. Sin embargo, Inoue apoyó la idea de Takatera y Arakawa, además de otros matices como que a la serie le estaba yendo bien. Hizo que no ocurriera lo que estaba planeado. Y todo en Kuga se mantuvo dentro de todo como estaba, aunque hubieron hechos como crear a Amazing Mighty sin avisarle a Bandai, cuando prácticamente el juguete de Ultimate se estaba vendiendo desde hace meses y casi acabar con la vida del protagonista. Mientras tanto, la situación con Kamen Rider era muy volátil. Notablemente Takatera no siguió al mando y decidieron poner a Shirakura, que es un productor que siempre se amolda a lo que a la empresa juguetera le convenga y se permite hacer algo rentable a Toei. Agito fue un caso regular. A comparación de Kuga, las ventas fueron un poco bajas. No se esperaba que Kamen Rider a futuro siguiera, tanto que se sugirió hacer una serie de Crossfire, la idea desechada antes de ver a Kamen Rider como lo conocemos.
para seguirle una vez esta termine. Pero por el atentado del 9/11 las televisoras querían series menos complicadas y con eso nació Ryuki, una serie a la que le fue bien y tenía varias ideas desechadas de Agito. Creo que debo explicar el por qué le dicen menos complicada a Ryuki, pero es porque fácilmente lograbas darte cuenta quién era el bueno y quién era el malo. A pesar de que Ryuki haya sido a la larga un punto de inflexión, no se sabía si Shimori Productions iba a seguir involucrada en la producción. Hasta incluso hubo una propuesta de hacer un homenaje a Kikaider, donde esa idea terminó saliendo algo completamente distinto como Faiz. Notoriamente los problemas siguieron, independientemente de cómo le fue a Faiz y lo bien recibida que fue. Prácticamente hizo que no haya dudas en que se haga Blade, pero esto nos lleva rápidamente a la preproducción de lo que ahora conocemos como Hibiki. Takatera fue asignado como productor jefe del programa que le seguiría a Blade en febrero de 2004. Sí, Blade apenas iba unas semanas, pero se proyectó que las ventas no serían buenas, notoriamente eclipsadas por la serie de Toho Chou Seijin Grand Seiser y su serie hermana The Ranger. Toei ya estaba preparando una serie por si las moscas, pero ojo, esto no se refería a que la corten en plena emisión ni a un cese definitivo de Kamen Rider. Simplemente se le dio un tiempo de desarrollo temprano para idear la serie mejor. Aún así, la idea de descontinuar la franquicia se debió en gran medida a la motivación intrínseca de ese personal de producción. En marzo ocurrió una de las primeras reuniones con el personal literario. Allí, Chikara Takaoka, que era parte del equipo creativo, sugirió hacer un remake de Henshin Ninja Arashi. Takatera vio con buenos ojos esa idea, principalmente por el diseño basado en un pájaro, diciendo que podía cambiar la calidad de la acción incorporando cambios de altura y crear un diseño flexible que difiere del Heisei Rider con sus armaduras. Además, en el momento que se propuso la idea, había un comercial de Gatchaman interpretado por los miembros de la famosa banda SMAP que le estaba yendo bien, por lo cual podía ser un escaparate para realizarlo. Aún así, siguieron moldeando la idea, alejándose de Arashi, donde se haría una mezcla donde la serie tendría ninjas, cazadores y yokais. Sin embargo, mientras corrían aquellas reuniones donde seguían con la lluvia de ideas, salieron rumores de que la próxima serie de los Seijin, Gensei Jin Justy Risers, trataría de ninjas, por lo cual decidieron borrar la configuración de ninjas y la transformaron en un cazador de demonios y criaturas mágicas, con elementos de brujería, influenciados por el próximo estreno de Van Helsing. Por aquel entonces se decidió que la serie estaría centrada en la perspectiva de un joven, dando una serie cuyo énfasis sería la relación maestro y aprendiz. En las reuniones de abril comenzaron a entrar tanto Bandai como Plex, siendo una de sus figuras principales Tsuyoshi Nonaka. Este bando claramente estaba a favor de continuar la serie Rider, sin embargo, Takatera presentó un plan a gran escala llamado Toei Hero World, una propuesta que le daba protagonismo a otros héroes por fuera de Kamen Rider, como también héroes creados por el propio Ishinomori. Bandai aceptó la idea y Kamen Rider iba a descontinuarse. Sin embargo, como ya estaba mejor formada la idea de Mahou Sentai Magi Ranger, tuvieron que dar marcha atrás con la idea de magia occidental y volver al estilo japonés. El círculo mágico, los hechizos y las criaturas mágicas fueron reimaginados en Omyoshis y Shikigamis. Un dato curioso es que hubo una pequeña idea de personajes alrededor del mundo en la antigua configuración basada en Van Helsing, donde se organizó un futuro viaje en el que irían a Nueva Zelanda a grabar un par de escenas promocionales. Ese viaje terminó siendo usado por el equipo de producción de Magi Ranger para las escenas del opening. A mediados de mayo, tomando en cuenta la idea del Shikigami, el prototipo del futuro Disc Animal estaba listo. Y se agregó la idea de un héroe sonoro, que había sido difícil de materializar. Se concretó cuando Nonaka inventó el disparo sonoro que dio lugar a que las armas estén basadas en instrumentos musicales. Con esto llegamos a principios de junio. Bandai dio marcha atrás con la idea de Toei Hero World y el equipo creativo tuvo sentimientos encontrados. El cambio de rumbo del proyecto lo veían muy poco viable tomando en cuenta que el héroe no era acoplable a Kamen Rider, quedando de base solamente el elemento del héroe sonoro.
Nótese que Shinichiro Shirakura, que en ese momento no participaba en la producción, declaró en una entrevista posterior que, por primera vez, era consciente de la idea de incluir en la categoría de Rider algo que no lo era. Se le hacía difícil, pero que ya no había vuelta atrás. Y había que hacerlo. Kataoka especula que, con una secuela de Grand Seizer a la vuelta de la esquina y otra serie competidora que en ese momento se llamaba provisoriamente Madan Senki Ryukendo, y que por motivos extras se terminó estrenando en 2006, Bandai decidió que no era prudente cerrar la marca Rider. A mediados del mismo mes, tras ver una actuación en directo del grupo de percusión Taiko Kodo, Takatera quedó fascinado por el dinamismo de la actuación, y se lo recomendó a Nonaka y otros miembros de Plex. Como resultado, se elaboró un diseño de héroe musculoso como prototipo para el futuro Hibiki. También, en ese momento comenzaron a cerrar ideas. Se dieron cuenta que la acción de golpear con un gran tambor a un monstruo de tamaño natural sería lo más parecido a un apaleamiento, lo que a sus ojos se veía cobarde, y se discutió la necesidad de hacer al enemigo enorme. Se optó por golpear a oponentes de gran tamaño, pero como Hibiki no podía competir si eran de tamaño colosal, se les hizo del tamaño de los monstruos de Rey Harryhausen por motivos de diseño, y se les agregaron a lo que serían sus padres. Para unir la temática de un héroe, armas instrumentales y pequeños mechas animales de apoyo, Takuya Abe, del equipo creativo, ideó la leyenda inversa de Momotaro, que afirma que Momotaro pudo derrotar a los Oni porque él mismo era un Oni, definiendo al Rider como uno. Posteriormente se discutió largo y tendido hasta llegar a una explicación para que el héroe y el monstruo tuvieran el mismo origen, pero a mediados de agosto, Takatera decidió dar una pequeña marcha atrás. Decidió romper con esa idea. Esa ambientación se eliminó y los monstruos se convirtieron en yokais naturales. Y en septiembre la idea de compañeros héroes por todo el mundo, que había existido desde la propuesta original del remake de Arashi, también se eliminó, y se sustituyó por compañeros héroes por todo Japón, estableciéndose como una obra completamente de estilo japonés, y se definió que los villanos serían un concepto original basado en los mismos yokais, llamados Makamo. Originalmente Takatera llamó a Yoshio Urasawa, escritor con paso destacado en la Fuji Comedy y Carranger. El mismo Takatera no quedó muy satisfecho con la idea de Urasawa, que notoriamente iba a ir a un lado más cómico, por lo que cortésmente decidió no contratarlo. Finalmente se decantó por Tsuyoshi Kida, que también había trabajado en el grupo de guionistas de Ingaman, y al novelista Shinji Oishi. En la dirección entraron viejos conocidos como Hidenori Ishida, Taro Sakamoto y Satoshi Morita, por nombrar los más importantes. El papel protagonista en la era Heisei de Kamen Rider se consideraba una puerta al éxito para los jóvenes actores, pero Shigeki Hosokawa, que ya era conocido como actor, fue elegido para la serie. Hosokawa tenía en aquel entonces 33 años, lo que le convertía en el actor protagonista de más edad desde la era Showa. Un Hosokawa perplejo rechazó la petición en 3 ocasiones, y se sintió raro durante un mes por las grandes expectativas del equipo de producción. Sin embargo, no hubo oposición por parte de su entorno, e incluso Masanori Hamada, del grupo cómico Downtown, que fue consultado por Hosokawa, animó a este diciendo: «Es divertido, un Rider viejo». Y eso animó a Hosokawa, que acabó aceptando. Como el mismo ya tenía previsto aparecer en el drama histórico Yoshitsune, se preparó un argumento en el que la historia avanzaba sin el protagonista en caso de que no pudiera participar en el rodaje, similar a lo que ocurrió en los primeros episodios de Vice, donde Kento Handa estaba cerca de graduarse en el momento del rodaje, y por eso Takumi aparece poco en aquellos momentos. Hosokawa también declaró en años posteriores que deseaba llevar un traje como atuendo cotidiano a imagen de James Bond, pero no se tomó en cuenta debido a su escasa popularidad entre los niños. Para el papel del protagonista, Asumu Adachi, se lo dieron a Rakuto Tochihara. El rol de las aliadas de Hibiki se lo dieron a Mayu Gamo, que estuvo en ese mismo año en The Carranger haciendo de Succubus, y Miyuki Kambe, que anteriormente apareció en Moero Robocon. Un dato curioso ocurrió con el papel de Hitomi Mochida. Si bien todos sabemos que Erika Mori fue quien se quedó con el papel, Eri Akiyama había quedado. Sin embargo, su perfil no encajaba con el de Hitomi, por lo que en su lugar crearon el personaje de Akira Amami.
En tanto al elenco entre comillas mayor, Kaoru Mizuki fue la seleccionada para ser la madre de Asumo, a Tomu Shimoyu como Ichiro Tachibana y Masaku Umemiya como Midori Takizawa. Para los otros Oni que veríamos en la serie, Shoji Shibue fue el seleccionado para ser Ibuki, cuya personalidad es una combinación de cowboy y modelo ikemen. El mismo Shibue fue Tuxedo Mask en Pretty Guardian Sailor Moon anteriormente. Shingo Kawaguchi fue seleccionado para ser Todoroki, justamente una persona la cual uno de sus hobbies es tocar la guitarra, quedando a la perfección para el arma personal del Oni. Mientras que Kenji Matsuda interpretó a su mentor Sanki. Para el dúo de villanos, Doji y Hime le dieron el papel a Mitsu Murata y Sei Ashina, respectivamente. Respecto a los dobles de riesgo, aquí ocurrió algo que sería entre muchas comillas la impronta de las series Rider de Takatera, y es que Seiji Takaiwa no sea quien porte el traje del Rider principal. Takaiwa ese año lo llamaron para Magi Ranger, por lo que el rol de llevar la piel del Rider principal fue para Makoto Ito, que había interpretado a Riders como G3, Knight, Kalis y Kaixa. Más adelante en la serie aparecería interpretando a Danki. Para Ibuki, el rol se lo llevó Yoshifumi Yoshikawa, que fue Gills, Solda, Los Alternatives, Delta y Garren. Más adelante, el mismo Yoshikawa interpretó a Shoki, mientras que para Todoroki fue el primer rol para Jun Watanabe. La parte más esencial de la serie, la música, fue compuesta por Toshihiko Sahashi, el predilecto de Takatera que notoriamente se lució, teniendo una banda sonora muy interesante y cuyo opening llamado Kagayaki presentaba distintas modificaciones dependiendo a qué Oni esté enfocado el episodio. Además, el impacto que tuvo en su momento la canción Shonen Yo y Hashimari no Kimie fue que volvió a poner en el mapa a Akira Fuse. Una vez empezaron a salir las novedades de la misma, hubo muchos nombres promocionales, mas no era el nombre oficial. Esto hace que se haga la confusión de que su nombre original era Ongeki Rider Hibiki, Hibiki no Hiro y demás. Pero estos términos fueron dados por distintas fuentes como las revistas, el sitio de TV Asahi y la misma serie. Todo en un contexto entendible, ya que ni siquiera en la serie usaban el término Kamen Rider. Pero ojo, la serie siempre se llamó Kamen Rider Hibiki. Únicamente al héroe lo denominaban de distintas maneras. Takatera nombró a Hibiki como la Amazon de la era Heisei, en términos de que ambas fueron las series que rompieron un poco el esquema establecido en su momento, y según él, intentó restaurar el orden en una franquicia que se había vuelto caótica con la introducción de las batallas entre Riders desde Agito. Sin embargo, a diferencia de Kuga, que presentaba personajes estables en un mundo inestable, este enfoque presenta a los personajes en un mundo estable. Tomaron en cuenta la creación de la milenaria organización Takeshi, existiendo una relación jerárquica entre los Oni, pero sin indicios de luchas internas o disputas, prácticamente mejorando el concepto o idea original que había en Blade. Además de quitar un elemento tan importante como el cinturón, que aquí se separaron en diapasones, brazaletes y pequeñas flautas. La serie contaba fielmente la historia de un joven cuya vida comenzó a tener rumbo al conocer a Hibiki, dejando muy de fondo la historia de los Oni contra los Makamou, aunque con el tiempo empezaba a cobrar un poco más de protagonismo, trabajando una historia calmada con personajes ciertamente atrapantes. El crítico Tsunehiro Uno, en su libro La era de la gente pequeña, lee el estilo y trama de la serie no como la ansiedad de los jóvenes, sino la de los hombres adultos que no cuentan con la aprobación paterna. De hecho, la primera parte de Hibiki recibió un fuerte apoyo de los entusiastas de entre 30 y 50 años, pero no fue aceptada por el público principal de niños varones, y su rendimiento comercial fue el más bajo de la serie Heisei. Cosa rara tomando en cuenta la impronta de la Heisei 1 en tener elementos dirigidos a adultos, pero el autor de literatura infantil, Hiko Tanaka, que vio Hibiki, y esto lo habló en la edición especial de la revista Eureka titulado La serie Heisei de Kamen Rider que refleja cambios en la sociedad, lo interpreta como una señal de que los niños ya no les importaba la inclusión de elementos orientados a adultos, más no a que no eran receptivos a estos mensajes. Aún así, el rodaje de la primera parte no fue tan cómodo. Notablemente ocurrió que era difícil mantener el presupuesto en cómo la serie se manejaba. Por parte de los dobles de riesgo notaron mucho la falta de Takaiwa en la misma,
No solo eso, Makoto Ito, el actor de traje de Hibiki, sufrió quemaduras en una de las escenas con explosiones, siendo reemplazado por un tiempo por Eitoku. También Tsuyoshi Kida, una mitad de los escritores principales, no se sintió cómodo en la serie, al ver que prácticamente no estaba reflejando su idea o cómo él manejaría las cosas, sino que estaba transcribiendo la idea de Takatera. Y con eso, llegamos a la culminación de la primera parte. Notablemente algo iba a rebalsar el vaso y, según lo oficial, Takatera renunció luego del episodio 29. Acá se abre un enorme mar de rumores, cosas que se dijeron en ciertas entrevistas, cosas que no se dijeron ni se van a decir, por lo que iremos como fluya. Respecto a la serie en sí, los índices de audiencia no fueron tan malos si comparamos con series anteriores y posteriores. Sin embargo, era de esperar viendo ventas bajas, presupuestos ajustados, retrasos en la filmación y seguramente conflictos con los superiores. Algo que no mencioné porque dentro de todo iba ligado a esta parte es que la película se produjo al mismo tiempo que la serie. Claramente hacía ver un panorama muy ajustado apenas yendo por la mitad. Y ojo, vamos con algo que hay que aclarar. No es raro que las producciones Tokusatsu de Toei tengan varios equipos de filmación, pero normalmente se planifica con mucha antelación un calendario de rodaje. Era necesario mantener un sistema de rodaje rotativo y era inusual que varios equipos de filmación filmaran simultáneamente durante un largo periodo de tiempo, como en esta obra. Y para explicar los costes del ir y venir, básicamente grabar en montañas y zonas muy alejadas de Tokio es caro. A pesar de esto, Chikara Takaoka dedujo respecto a la supuesta renuncia que, a diferencia de los días de Kuga, ya no quedaba nada en Takatera que quisiera expresar a través de la producción de la serie, y que era incapaz de tener un tema que pudiera atravesar la obra desde el principio. Pero sus deducciones caen cuando se sabe que hubo una planificación de la segunda mitad por Takatera, dando a entender que aquel ex aprendiz de Oni, Tsutomu Sumura, iba a cumplir un rol más fuerte a la hora de decidir algo que la serie siempre jugó, y es si Asumu se convertía en un Oni o no. Hasta se avaló una posible muerte de Hibiki o una situación que lo deje fuera de combate que lleven a Asumu a convertirse en uno. Sin embargo, Shinichiro Shirakura y Toshiki Inoue fueron puestos en la serie posterior a terminar el episodio 29, cuando Takatera vio los borradores de Inoue, revisados por Shirakura, que iban desde el episodio 30 en adelante, no pudo entender lo que se estaba escribiendo. Tomemos en cuenta lo siguiente. Tanto Shirakura como Inoue se unieron al proyecto con la intención de no destruir ni arruinar el mundo de Hibiki, tomando en cuenta su parte anterior. Prácticamente lo que estaban haciendo era mantener el presupuesto de la misma. Aún así, cuando Shirakura vio la trama que había escrito Inoue, la vio ligeramente parecida a la primera mitad, y dijo, después de todo está bien, Inoue puede hacer lo que quiera con ella. Justamente a Inoue no le gustaba la idea de intentar enseñar algo a los niños, ya que todos los contenidos de la serie, para él, no eran más que generalizaciones. Intentó contar con la mentalidad temática exterior de la misma, que era pequeña y se agrupaba en torno a Hibiki y Asumu, por lo que Kyosuke Kiriya fue introducido como símbolo de ello, que para echarle más picante al asunto es interpretado por Yuichi Nakamura, que audicionó para el papel de Asumu. Entrever que dos figuras importantes son puestas en el proyecto, que aparezcan con un borrador planificando una parte crucial de la serie y que notoriamente no se veía un interés fuerte de continuar con lo que mostraba la misma, todo parece apuntar que a Takatera lo forzaron a renunciar. También era de esperar que quienes estuvieron del lado de Takatera por todo el vaivén que fue la preproducción dejaran la serie, haciendo que entraran las siguientes figuras a la misma. Shinichiro Shirakura tomó el manto de productor jefe. Toshiki Inoue, conocido por su rapidez a la hora de escribir episodios, fungió como guionista al lado de Yoji Yonemura. Naoki Tamura y Nobuhiro Suzumiura pasarían a ser directores. La entrada del nuevo staff hicieron notorios para el espectador estos cambios para denominar ese momento como la parte 2 de Hibiki. Se eliminó la narración inicial de Asumu al comienzo de cada episodio, se introdujo un nuevo opening en el episodio 34 y posteriores, el uso de kanjis que aparecen en la pantalla durante las escenas se eliminó por completo, la secuencia final también, personajes como Kyosuke Kiriya y Yuki fueron agregados a la serie. Originalmente se suponía que Eiki y Shoki tendrían apariciones más regulares, pero eso se eliminó.
Las secuencias de las habilidades como el Onibi y Onizumi de Hibiki, los Makamo que hacían lo mismo o arrojaban líquidos fueron eliminados. Esto se supone que fueron por quejas sobre estas secuencias por parte de grupos de defensa de padres que afirmaban que asustaban a los niños. Debido a los costos, se quitaron los Makamo en CGI que fueran difíciles de animar y redujeron los rodajes en las montañas. Ahí nosotros tenemos que entender un poco la decisión de Toei en poner a un productor que siempre vaya por el lado de los costos, ya que el objetivo de Shirakura, y quizás de los superiores, era crear un drama activo que fuera fácil de entender para los espectadores más jóvenes, eliminando la atmósfera tranquila y exponiendo las emociones conflictivas de los personajes. Personalidades como Senya Yoshida, reconocido artista de manga, Hiroshi Yamamoto, diseñador de videojuegos, Masao Higashi, un experimentado crítico de cine y televisión, y muchos otros, publicaron severas críticas en sus blogs personales por esto. Cuando el elenco se enteró de todo lo que estaba ocurriendo, varios de los que estaban implicados en el programa se enfrentaron a Shirakura con diversas demandas. Entre estas estaban cosas como la marcha de asumo del programa, que Sanki deje de aparecer, un segundo Hibiki, e incluso fingir un cambio generacional en plena serie. Claramente iba en contra de la prioridad que tenía Shirakura en la misma. También hay varios rumores de supuestos encuentros violentos de Hosokawa, esto alimentado por rumores de que es alguien violento y ciertas demandas en su contra, pero esas eran posteriores a la serie, ninguna menciona a Hibiki, pero lo que sí es verdad son sus declaraciones respecto a la segunda mitad. Declaró en su sitio web personal que los guiones de Inoue necesitaban ajustes y que todo este cambio de personal fue fraudulento. Con el primer equipo de producción, Hosokawa se unía a las reuniones de escritores y daba sugerencias. Después de la entrada de Shirakura, no participó. En una entrevista publicada en el sitio web principal de TV Asahi, Hosokawa afirmó que el guión del episodio final fue reescrito el último día de rodaje. Dijo que el guión se envió tan tarde que llegó al set mientras se filmaba la batalla final. Este final fue descartado y luego se filmó uno nuevo que, según Hosokawa, no se parecía nada al final previsto. Más adelante en la entrevista, Hosokawa dijo que el traje Oni usado por Kiriya era un kit de 2 trajes nuevos hechos especialmente para los personajes de Asumu y Kyosuke. Él mismo dijo que este fue el cambio más perturbador para él, ya que el guión final había sido reescrito 6 veces en ese momento y todas, excepto la versión filmada, contenían a Asumu y Kyosuke convirtiéndose en Oni. Esto produjo un acalorado debate entre los espectadores en internet sobre los pros y contras del cambio de rumbo. Un argumento común entre muchos fans es que la primera mitad refleja al verdadero Hibiki y que a partir del episodio 30 era una obra diferente con el mismo nombre que había perdido su forma original y ya no era buena. Nobuyuki Izumi, un usuario de la comunidad japonesa, juzga que este alboroto hizo que se visualizara un gran número de adultos prestando atención a Kamen Rider. Luego de todo este calvario, el después de nuestros protagonistas fue el siguiente. Siento que a la hora de realizar este video se pueden ver muchas cosas al respecto. Primero que nada, como muchas veces el contexto determina lo que vemos al final como producto. El caso de Hibiki es uno extremo, pero también hay casos como en Ultraman, como el de Tiga, el cancelado proyecto Yellow Eyes que evolucionaría al Ultra End Project,
que más tarde también sería cancelado. En el caso de Sentai sería como el equipo de producción perdía entusiasmo con el paso del tiempo mientras se acercaban al futuro Jetman, y varias ideas desechadas en Godzilla. Sin olvidarnos cómo en ese momento había muchas propuestas Tokusatsu Hiro, siendo actualmente casi monopolizado por las franquicias en las que está Bandai, y su única competencia entre comillas fuerte son las Gear Heroine Series de Takara Tomy. También dentro de todo muestra lo gris que puede ser el asunto en una producción, porque si bien podemos ver a Takatera como una víctima, notablemente parecía olvidarse de las limitaciones que tiene un show tokusatsu como los que plantea Toei, más teniendo en cuenta muchos antecedentes problemáticos. Por eso a futuro, cuando hizo Daimajin Canon, el cual tenía un presupuesto bien logrado, se dio el lujo de hacer algo parecido y que saliera todo sin problemas. Respecto a Inoue, bueno, si bien siempre podré buscar algo para criticarlo, siento que no había otra manera de hacerlo. Más con que él hizo eso para que todo no se vaya al garete en términos monetarios. Lo mismo digo con Shirakura. Quizás la forma no fue la mejor, pero ¿era eso o estar haciendo la segunda mitad a duras penas? Eso o cancelarla a la mitad. También se comprende el descontento del reparto, pero notoriamente sus ideas no eran buenas para que se cumpla lo que querían. Una cosa que nos muestra el tremendo vaivén que es un proyecto y cómo este puede cambiar dependiendo de la situación. En algún universo quizás existe el Toei Hero World o una serie de Kamen Rider con mejor manejo de los cazadores de criaturas mágicas. Vimos una historia de vaivenes que dentro de todo está para conocer mejor cómo suelen ser las producciones.